Las células son microorganismos unicelulares que poseen un tamaño de largo entre 0,5 y 5 micras. También tienen diferentes formas y estas son ubicuas. Quiere decir que existen en diferentes hábitats terrestres, desde el suelo hasta manantiales calientes, y también pueden sobrevivir a condiciones extremas como el espacio exterior. Origen de las bacterias. Los microfósiles, es decir, los fósiles de las bacterias, se encuentran en sedimentos de todas las edades geológicas, e incluso en las rocas sedimentarias que tienen 3.500 millones de años, y que son las más antiguas que se conocen. Retrocediendo 3.802 millones de años antes, existía una atmósfera tóxica y de temperatura sofocante. No podría haber vida. Luego de una lluvia de meteoritos, estos aportaron algo más. A medida que se disolvían, liberaban minerales y transportaban carbono. Llegando al fondo del océano, a 300 metros de profundidad, a 0 grados centígrados, se creó una comunidad de chimeneas submarinas, liberando un tipo de líquido caliente, en donde el agua del mar se filtró por medio de grietas de la corteza terrestre. Si a esto se le añaden los elementos químicos del meteorito, el agua se ha convertido en un caldo químico. Luego, las sustancias químicas se unieron para crear vida, organismos microscópicos. Bacterias unicelulares son las primeras formas de vida. Características. Son microorganismos unicelulares, de forma diferente y hábitat variable. Algunas son capaces de formarse una envoltura o cápsula. Todas se multiplican por división. Algunas bacterias son capaces de formar endosporos más resistentes a las formas adversas de vida. El oxígeno es indispensable para las bacterias aeróbicas y resulta nocivo para las anaeróbicas, que lo toman de compuestos oxigenados. Las bacterias son capaces de generar mutantes. Las bacterias dan origen a la enfermedad llamada esquitomiasis. Se caracteriza por abscesos y hemorragias. Además, las bacterias se dividen en 3 tipos de acuerdo a su morfología, los cuales son los siguientes. Primer tipo. Coco, es decir, de forma esférica. Estos mismos se subdividen en diplococo, tetracoco, streptococo, estafilococo y sarcina. Segundo, bacilo, es decir, en forma de bastoncillo. Tercer tipo, helicoidal. Estos mismos se subdividen en vibrio, espirilo y espiroqueta. Puras variables, que estas no son nada esenciales para la viabilidad de las bacterias y no se encuentran en cualquier tipo. Hablemos un poco de la estructura de las bacterias permanentes. La pared celular. Este tipo de bacterias cuenta con una pared celular y se ubica en el exterior de la membrana plasmática y se encuentra en todas las bacterias, excepto en los microplasmas. Cuenta también con una membrana celular, y esta membrana celular es una bicapa lipídica que envuelve a la bacteria y la limita. Está formada por fosfofílipos, diferenciándose de las células eucariotas por la ciencia de esteroles. Los cuerpos de inclusión. En la estructura de las bacterias, los cuerpos de inclusión son estructuras de almacenamiento, generalmente de moléculas necesarias para producir energía como glucógeno y lípidos, que son los que prácticamente son los compuestos principales que le dan energía a la bacteria. Ribosomas, que estos están compuestos por ARN, siempre se encuentran asociados tanto al ADN cromosómico como al ARN mensajero, codificando uno o varios genes y agrupándose en polirribosomas o estar aislados. El material genético. Recordemos que las bacterias son células procariotas, por lo cual no tienen un núcleo definido. Son haploides, y su material genético se organiza en un cromosoma, que es una hebra de ADN de forma circular, y se enrolla sobre sí misma y asocia proteínas que no son del tipo histonas como las de las células eucariotas. Los plásmidos se encuentran en la mayoría de las bacterias. Son hebras de ADN bicatenario extracromosómico que se organizan en forma circular. Se clasifican según sus propiedades en 3 principales: los plásmidos de resistencia, los plásmidos con propiedades metabólicas y los plásmidos que producen compuestos. Las estructuras variables son aquellas que presentan algunas bacterias, pero no todas. Un mismo grupo bacteriano o cepa bacteriana puede presentarlas o no. Esto depende de dónde se desarrolle. Las estructuras variables no son esenciales para la vida de la bacteria, por lo que puede desarrollarse sin dificultad en su medio.
Las estructuras variables de las bacterias son la pared celular, los flagelos, las fimbrias o pilis, cápsula y esporas. Diferencias entre virus y bacterias. Los virus y las bacterias son sumamente distintos. La principal diferencia entre ellos tiene que ver con su estructura y tamaño. Las bacterias son seres unicelulares, a diferencia de los virus que son acelulares, muy simples y elementales que las bacterias. Cuadro. Resumen. Reino bacteria. Los tipos fundamentales de bacterias son el coco, de forma esférica, bacilo, en forma de bastoncillo y las formas helicoidales. Como características principales, no poseen un núcleo, carecen de organulos unidos a la membrana. Son rodeados por una pared celular que consiste de un peptidoglucano. Las semejanzas con otros reinos, que estos poseen un plasma o membrana celular, también ribosomas y ADN. Las diferencias con otros reinos. Las bacterias son microorganismos unicelulares y procariontes, es decir, no poseen un núcleo definido por una membrana nuclear. La pared celular bacteriana contiene peptidoglucanos.